Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Mauricio Villarroel y hoy estudiaremos el primer capítulo de Fisiología Médica, Organización Funcional del Cuerpo Humano y Control del Medio Interno. Sin nada más que agregar, empecemos. Primero que nada, ¿qué es la fisiología? Es una ciencia que se encarga de estudiar los distintos mecanismos, tanto físicos como químicos, que son responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Tenemos que tomar en cuenta que la fisiología se divide en varios campos, como la fisiología viral, fisiología bacteriana, fisiología celular, fisiología de las plantas y muchas subdivisiones más. Pero nosotros nos encargaremos de estudiar la fisiología humana, que es la ciencia que se encarga de explicar los distintos mecanismos y características que logran que el cuerpo humano se mantenga vivo. Por ejemplo, el hambre nos hace buscar comida, el miedo nos hace buscar refugio. Además, si entendemos muy bien la fisiología humana, la fisiopatología sería más sencilla de estudiarla. ¿Qué es la fisiopatología? Como dice su nombre, fisio de fisiología y patología de las enfermedades. Sería el estudio de los mecanismos que hacen que las enfermedades alteren la fisiología humana normal. Empezaremos con un concepto bastante básico sobre la célula. ¿Qué es la célula? Es la unidad viva, estructural y funcional básica del cuerpo. Probablemente esto lo tengan de memoria, pero es muy importante aclararlo. Tenemos que tomar en cuenta que estas células se van a agrupar para formar tejidos. Estos tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas y aparatos y estos a su vez el cuerpo humano. En el cuerpo tenemos 35 a 40 billones de células según la última edición de Guyton, de las cuales 25 billones son glóbulos rojos. Ahora hablaremos sobre la microbiota. La microbiota son microorganismos que viven en el cuerpo, ya sea en la piel, en la boca, en el intestino, en la nariz y otros lugares más. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal tiene de 400 a 1000 especies de microorganismos, y estos microorganismos por lo general superan el número de células que tenemos en el cuerpo. Esta microbiota en estado normal no causa enfermedad, pero cuando se altera la armonía entre la microbiota y el cuerpo puede causar alguna enfermedad. Ahora hablaremos del líquido corporal. Esto es bastante interesante ya que el 50 al 70% de nuestro cuerpo es líquido. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa 70 kilogramos y uso la constante del 60%, es decir, 0,6, serían 42 litros. Es decir, una persona que pese 70 kilogramos va a tener 42 litros de agua. Ahora veremos el líquido extracelular o el medio interno. Tenemos que tomar en cuenta que el líquido que se encuentra en el cuerpo se divide en dos compartimentos: el líquido intracelular y el líquido extracelular. Como dice su nombre, el líquido intracelular, intra, dentro de la célula. Y tenemos el líquido extracelular, como dice extra, afuera de la célula. No se olviden que este también se llama el medio interno. Tenemos que también relacionar que 2/3 del líquido total se encuentra dentro de la célula, es decir, en el líquido intracelular, mientras que el otro tercio faltante se encuentra en el líquido extracelular. Y en este líquido, tanto extra como intracelular, va a tener concentraciones de iones, nutrientes, glucosa y oxígeno distintas. Y eso es muy importante al momento de estudiar fisiología. Entonces, empezaremos con los iones, repasando un poco de química. Los iones son partículas cargadas eléctricamente, ya sean cationes con carga positiva o aniones con carga negativa. Por ejemplo, de cationes, tenemos el sodio, el potasio y el calcio. Ion sodio, potasio y calcio. Y en los aniones tenemos el cloruro, tenemos el fosfato y el bicarbonato. Existen más iones, pero estos solo son algunos ejemplos. Tenemos que tomar en cuenta las diferentes concentraciones de los compuestos. Por ejemplo, el sodio es más abundante afuera de la célula, así en el líquido extracelular.
mientras que el potasio es más abundante adentro de la célula, en el líquido intracelular. El calcio va a ser más abundante en el extracelular, en el medio interno. Y el magnesio va a ser más abundante dentro de la célula. Estos solo son algunos ejemplos porque estamos viendo generalidades. Ahora veremos la homeostasis. Es un término acuñado por el fisiólogo Walter Cannon que se refiere al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Por ejemplo, los pulmones se encargan de captar oxígeno para que las células puedan utilizarlo. Los riñones mantienen las concentraciones de iones constantes y el tracto gastrointestinal provee nutrientes y elimina desechos del cuerpo. Cuando hablamos de enfermedad, un término bastante interesante es como el estado de disrupción de la homeostasis o alteración de la homeostasis. Esto va a llevar al estudio de las enfermedades, como mencionamos anteriormente, a la fisiopatología. Cualquier alteración de la homeostasis que cause enfermedad, el ámbito de la fisiopatología se encarga de estudiarlo. Ahora, continuando, veremos el transporte de líquido extracelular. Este posee dos fases. Tenemos la circulación de la sangre y el intercambio entre los capilares y el espacio intercelular. Acá podemos ver cómo la sangre está fluyendo desde la arteriola hacia la vénula unidireccionalmente. Y acá en las flechitas negras vemos intercambio entre los capilares y el líquido intercelular. Cuando hablamos del origen de los nutrientes, tenemos que tomar en cuenta que a grandes rasgos vamos a encontrar el aparato respiratorio, el tracto gastrointestinal, el hígado y otros órganos y el aparato locomotor. Cuando hablamos del aparato respiratorio, observamos que grandes cantidades de sangre son bombeadas continuamente y el oxígeno es recogido por la sangre desde los alvéolos pasando por la membrana alveolocapilar. Esta membrana alveolar es bastante delgada para que permita el intercambio del oxígeno. Tracto gastrointestinal. Mucha sangre es bombeada por el corazón hacia estas paredes, y estas paredes se encargan de absorber distintos nutrientes, entre ellos aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos. Tenemos que tomar en cuenta que en el cuerpo tenemos cuatro tipos de moléculas principales. Los carbohidratos, que se encargan más que todo de la energía, las proteínas, que se encargan de funciones específicas, las grasas, que van a encargarse de diferenciar los compartimientos, también almacén de energía, y por último los ácidos nucleicos involucrados en la herencia y la transcripción para la síntesis proteica. Después tenemos el hígado. ¿Por qué es importante el hígado? Porque una vez el intestino absorbió todos los nutrientes, el hígado tiene que encargarse de transformar estos nutrientes en sustancias que el cuerpo puede utilizar para su correcto funcionamiento, es decir, para su correcto metabolismo. Además, también se encarga de eliminar productos de desecho y sustancias tóxicas que fueron ingeridas. Por último tenemos el aparato locomotor. Pero ¿cómo contribuye a la homeostasis? El resultado es bastante simple, ya que si no fuera por los músculos, el cuerpo no obtendría la comida necesaria para la nutrición. Además, se encarga de la motilidad para protegerse cuando existen ambientes inseguros. Ahora veremos la eliminación de los productos. También tenemos el aparato respiratorio, riñones, aparato digestivo y el hígado. El aparato respiratorio, en esta misma imagen que vimos anteriormente, podemos ver cómo el dióxido de carbono está fluyendo desde la sangre, desde los capilares, hacia el alveolo, pasando por la membrana capilar. Así, el dióxido de carbono puede ser eliminado hacia la atmósfera. Después tenemos el riñón, que gracias a la sangre que es bombeada continuamente, se va a encargar de eliminar sustancias que ya no son necesarias para las células y productos de desecho de metabolismo. Entre ellos tenemos la urea, el ácido úrico, el exceso de iones, el exceso de agua. Después tenemos el tracto gastrointestinal, ya que la materia que no es digerida entra por el tracto gastrointestinal y unos productos de desecho de metabolismo también son eliminados por las heces. Y por último, el hígado. Que el hígado, entre sus muchas funciones que tiene, una que es importante es destoxificar o remover las drogas ingeridas.
El hígado va a secretar estos desechos mediante la bilis, para que sea eliminado junto con las heces. Cuando hablamos del control de las funciones corporales, tenemos el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso es bastante interesante, ya que va a presentar una parte sensitiva, central y motora. La sensitiva se encarga de transformar los estímulos físicos en un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico tiene que viajar a la parte de integración. Esta porción integradora se va a encargar de procesar esta información y de mandar la mejor respuesta posible. Una vez la respuesta ya está dada, se envía mediante una señal eléctrica y esta señal eléctrica va a viajar hacia un músculo o hacia las glándulas. Entonces, la parte motora se va a encargar de transformar este impulso eléctrico en un impulso físico. Además, también tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo opera a un nivel subconsciente y se encarga de controlar muchas funciones de los órganos internos, incluyendo el nivel de actividad de bombeo del corazón, movimiento del tracto gastrointestinal y secreción de muchas glándulas del cuerpo. Después tenemos el sistema hormonal, que este sistema hormonal se localiza en las glándulas endocrinas, que van a secretar una sustancia química importante llamada las hormonas, que estas hormonas son transportadas hacia el medio interno o líquido extracelular y ahí va a todas partes del cuerpo para regular la función celular. Por ejemplo, la hormona tiroidea se encarga de controlar el índice metabólico y temperatura del cuerpo. Continuando, tenemos la protección del cuerpo, que es producida por dos. Empezando con el sistema inmune, tenemos los glóbulos blancos, los tejidos derivados de los glóbulos blancos, el timo, nódulos linfáticos, vasos linfáticos, que nos protegen en contra de patógenos como las bacterias, virus, parásitos y hongos. Y después tenemos el sistema tegumentario, que este va a incluir la piel y sus varios apéndices, como el pelo, las uñas, las glándulas y otras estructuras. También es muy importante en cuanto a la excreción de desechos y la parte sensorial. Solamente la piel compromete alrededor del 12 al 15% del peso del cuerpo. Y por último tenemos la reproducción, que la reproducción muchas veces no es considerada una función homeostática, pero la podríamos considerar otro punto ya que ayuda a mantener la homeostasis generando nuevos seres. Y estos seres van a encargarse de reemplazar a los que ya existen, mantener el automatismo y continuidad de la vida y la especie. Lo último que hablaremos de este tema es el sistema de control. Vamos a ver que existen muchos sistemas de control en los órganos y en el cuerpo, que entre ellos pueden crear interrelaciones y es muy importante para mantener la homeostasis. Tenemos entre ellos dos mecanismos, retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva también se llama un círculo vicioso. Como dice, busca aumentar el estímulo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta es la cascada de coagulación. Cuando un paciente empieza a sangrar, esto se llama hemorragia. Lo que busca las plaquetas es adherirse a donde existe esta hemorragia para parar el sangrado. Y estas plaquetas van a encargarse de llamar más plaquetas. Y estas otras plaquetas van a llamar aún más plaquetas. ¿Esto qué quiere decir? Que el estímulo inicial en este caso era parar el sangrado, llamar plaquetas. Y estas plaquetas llaman otras plaquetas. Es decir, el estímulo inicial que era llamar plaquetas está siendo aumentado para detener el sangrado. A diferencia de la retroalimentación negativa que busca contrarrestar el estímulo inicial. Por ejemplo, yo tengo mi presión arterial que está baja. Si mi presión arterial está baja, esto va a ser detectado por los vasoreceptores y el sistema nervioso simpático se va a encargar de subirla mediante la vasoconstricción. Y así, esto de acá puede volver a la normalidad. Es decir, presión baja, yo busco contrarrestar esto, ¿cuál sería? Subirla. Si esto fuera una retroalimentación positiva, la presión baja haría que la presión baje aún más. El estímulo inicial sería bajar más. Pero como estamos hablando de negativo, es al revés, se encarga de subirlo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden seguirme en mis redes sociales si quieren aprender más sobre medicina, tanto en TikTok como en Instagram.
y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias.